Materia, análisis de la estructura y transformación de la materia, reto. Reacciones químicas que salvan vidas. Presentan equipo 3 conformado por Andrea, Aranza, Fernanda, Karina y Yulicen. Introducción. ¿Qué es el airbag o bolsa de aire? El airbag consiste en una bolsa de aire que se hincha rápidamente en caso de una colisión y llena el espacio que existe entre el ocupante y el volante o el salpicadero. Se activa cuando un microprocesador relacionado a sensores de choque detecta desaceleraciones bruscas, consideradas así por encima de 15 km por hora, y esta se debe activar en milisegundos para que sea efectivo. De igual manera debe tener una zona de escape, porque si se llena de más puede ser tan duro como una roca y causar más daño que el mismo impacto. El funcionamiento del airbag se debe a una sustancia llamada ácido de sodio, NaN3. Esta es sólida, una sal blanca sumamente venenosa, y aunque a temperatura ambiente es estable, si la temperatura incrementa a 275 grados Celsius se descompone de manera rápida. El gas que va a llenar la bolsa es el nitrógeno, con una chispa que consigue llegar a esa temperatura tan alta cuando el circuito eléctrico que controla el airbag detecta la brusca desaceleración causada por un choque y esta produce esa chispa que detona la reacción. Bueno, esta es la secuencia de las reacciones químicas. La primera es la inicial, la más importante y la principal, porque es donde se genera el nitrógeno gaseoso. Sin embargo, también genera sodio, que es un reactivo muy peligroso. Por ello, la bolsa de airbag trae nitrato de potasio, donde en esta segunda reacción se busca neutralizar este sodio que es peligroso, pero esto genera superóxido de sodio y óxido de potasio, entonces son peligrosos los dos. Por último, la bolsa trae óxido de silicio. En esta última reacción se busca que estos reactivos reaccionen de la manera más inofensiva posible. Y se logra. Esto es el silicato alcalino, es una sustancia inofensiva, es un polvito blanco y eso es lo que se genera al final de estas secuencias de reacciones químicas. En el entregable 2 realizamos los cálculos de la cantidad de reactivos para inflar una bolsa de aire de un automóvil. Realizamos una investigación previa en donde el volumen del airbag del conductor resultó ser 60 litros, porque en la mayor parte de los autos es de este tamaño. Por otra parte, el airbag del acompañante es mayor, ya que la distancia también es mayor. Esta varía entre 65 y 170 litros, y nosotros seleccionamos 110 litros para el airbag del copiloto. Para estos cálculos utilizamos la ley de los gases ideales, y nuestra reacción química a considerar fue esta que se muestra aquí. También se muestra la fórmula de gases ideales, y tenemos la P de presión en atmósferas, la V de volumen, la N de número de moles, la temperatura absoluta y la constante de gases ideales. Y tomando en cuenta lo anterior, en esta diapositiva se muestran los cálculos que hicimos para el caso 1, que es el del piloto, y el caso 2, que es el del copiloto, llegando a los resultados siguientes. Yo voy a explicar lo que es la cantidad de masa de gas para llenar la bolsa de aire. Para ambos casos del conductor y acompañante utilizamos la misma reacción, que es esta. Y lo que nosotros queremos es la masa de gas, que es esta. Entonces, para ambos casos se utilizó el mismo procedimiento de fórmulas. Utilizamos la fórmula de los gases ideales y dentro de los datos o dentro de los valores que necesitamos para esta fórmula es los moles. Y los moles sabemos que los podemos sacar con la masa dividiéndola entre el peso molecular. Entonces, si sustituimos este valor de moles en nuestra fórmula de gases ideales, obtenemos esta fórmula. Y de aquí se puede despejar nuestra masa, que es lo que necesitamos. Entonces, para ambos casos se hizo el mismo procedimiento y la única diferencia es que utilizamos diferentes volúmenes para cada caso. Para el caso del conductor utilizamos 60 litros y para el caso del acompañante 110, dándonos al final una masa para el conductor, para la bolsa de aire del conductor, de 78.719 gramos y para el del acompañante 144.31 gramos. Luego, para lo que es la cantidad de reactivo, que es la estequiometría, se utilizaron dos reacciones que son las primeras dos, que es esta de aquí y esta de aquí. Y nosotros lo que queremos es la cantidad de reactivo en gramos. Entonces, para esto tomamos en cuenta el valor de masa que sacamos anteriormente y lo ponemos aquí como parte de nuestro procedimiento. Y al final nos queda esta masa. Y para la reacción número 2 de nuestros reactivos tenemos dos reactivos aquí, entonces sacamos masa para cada uno de ellos. Y en este caso nos dio este para el sodio y este para el otro reactivo.
Y es exactamente el mismo procedimiento para el caso número 2, solo que en vez de la masa de la bolsa de aire del conductor, utilizamos la del acompañante. Y este se encuentra aquí. Y obviamente pues nos dan valores muchísimo más grandes porque el peso es muchísimo más grande. La termodinámica es la ciencia de la energía y tiene una estrecha relación con la química y las reacciones químicas. Por ello, realizamos un análisis para conocer el comportamiento de las reacciones que actúan en el mecanismo de inflado de la bolsa de aire. Para ello, necesitaremos una tabla de los valores termodinámicos de los reactivos y productos. La entalpía se usa para cuantificar el flujo de calor que entra o sale del sistema. Mediante la fórmula que se aprecia en pantalla, obtuvimos la entalpía de la primera reacción y nos dimos cuenta que al obtener un valor negativo de menos 43.42 es una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. Posteriormente, la entropía analiza el desorden de las reacciones. Al obtener un valor positivo de 483, sabemos que el desorden dentro de la bolsa de aire aumentó. Finalmente, en el cálculo de la energía libre de Gibbs obtuvimos menos 291.54 kJ. Después se llevó a cabo el mismo proceso con la reacción 2 y obtuvimos lo siguiente: una entalpía de 1111.15, endotérmica que absorbe calor, una entropía de 800.55, aumentó el desorden, y la energía libre de Gibbs de 700.347. En el caso de la bolsa de aire del copiloto, obtuvimos que se liberan 40.66 kJ y en la del copiloto 74.55. Para que el proceso sea espontáneo se necesita una temperatura de menos 89.79 grados Kelvin. Finalmente, llevamos a cabo el cálculo de cantidad de calor producido. En la primera reacción obtuvimos menos 217.15 kJ sobre mol y en la segunda 7560.9 kJ. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la toxicidad de los residuos del airbag. Como bien sabemos, el airbag está compuesto por algunos compuestos químicos que resultan un poco o demasiado tóxicos tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Precisamente por eso se debe de tener mucho cuidado y precauciones al momento de manejarlos, para que no haya ningún accidente ni resulte peligroso para alguna persona que los maneje. Por eso las bolsas que ya fueron usadas deben llevarse con un profesional para que sepan qué hacer con ellas y no contaminen ni dañen físicamente a alguna persona. Incluso las bolsas de aire que no han sido utilizadas en automóviles y que estos son desechados también deben de tenerse muchas precauciones y descomponerlas y separarlas antes de enviarlas a desecharse. Para el manejo y la destrucción del airbag se debe garantizar siempre que esta bolsa haya estallado para que no exista ninguna complicación y esta reacción no envíe compuestos químicos peligrosos tanto al suelo como al agua. Deben de tenerse muchas precauciones con estos reactivos, como ya lo he mencionado, porque al momento de hablar de una reacción exotérmica sabemos que se libera calor y que se liberan compuestos químicos al medio ambiente, lo que significa que estamos generando cierta contaminación y vamos a modificar de cierta forma el medio en el que nos encontramos. Por eso es que se debe tener en cuenta que el manejo de las bolsas de aire y sobre todo las que no se utilizan para que éstas no terminen en el medio ambiente causando grandes secuelas a futuro. Reflexiones individuales. Siempre había escuchado hablar acerca de que la química está en nuestra vida cotidiana y que se manifiesta en todo, pero sinceramente lo tomaba a la ligera y no dimensionaba lo verdaderamente importante que es la química. Y no solo para que estén las cosas de siempre como las conocemos, sino que aparte pueden salvar nuestra vida, como lo acabamos de observar con la investigación realizada en este reto. Sin duda, me llevo un gran aprendizaje sobre la química y su importancia en nuestra vida. Me parece impresionante la cantidad de aplicaciones que tiene la química y las repercusiones que afectan directamente en nuestra vida. Creo que es sumamente importante saber acerca de esto para mejorar nuestra adaptabilidad como humanidad. Cuando hablamos de la ciencia llamada química, generalmente lo asociamos a un científico
en un laboratorio. Sin embargo, esta ciencia se encarga de estudiar los fenómenos de manera elemental y dicha ciencia se encuentra en todos lados, incluso en nuestro propio cuerpo. Y también toma un papel importante en diversas áreas y en este caso estudiamos el área automovilística en seguridad. Y gracias a este reto me di cuenta de la gran importancia y el papel fundamental que toma la química a la hora de salvar vidas y también los conocimientos necesarios para encontrar y entender su rol en diferentes situaciones. Este reto nos ayudó a conocer las funciones básicas de un coche. Lo interesante de la ingeniería es poder ver el trasfondo de los mecanismos y saberlo aplicar para otras cosas. Desde la metodología teórica fue sumamente interesante poder comprender todo desde una perspectiva conceptual y poder así realizar los cálculos y aplicar las fórmulas. Es importante conocer cómo algo que vemos tan sencillo se vuelve tan complejo y conocer los años y años de estudios previos para llegar a este resultado. La química es una de las ciencias más importantes para el ser humano, ya que la vemos explícita en múltiples aplicaciones. A lo largo de este periodo analizamos una reacción química que salva vidas, las bolsas de aire. La química es de suma importancia, ya que nos permite comprender múltiples fenómenos que nos rodean y con esto poder crear innovaciones que ayuden a que la vida de los seres humanos sea más segura, cómoda y mejor. Al hablar de química se hace referencia a la ciencia que estudia la materia y es tan amplia que sobrepasa los límites de nuestro entendimiento. Por esta razón, tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana, no solamente en los seres vivos, sino también en todo aquello en lo que intervenga el hombre. Con esta investigación y solución a la problemática, aprendimos una de las aplicaciones, que es un factor determinante en la seguridad automovilística. Otras aplicaciones pueden ir inclinadas a lo que comemos, a lo que bebemos, a productos de limpieza, combustibles, sustancias tóxicas, materiales sintéticos, entre otros. Creo que la importancia de estudiar la química radica en que debemos saber cómo funciona nuestro entorno para formar parte de él.